Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Esta fiesta es el recuerdo de la institución de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, de los padres mercedarios. La Santa Virgen se apareció en la misma noche al rey Jaime I de Aragón, España, a San Raimundo de Penafort y a San Pedro Nolasco. Apareció a los tres al mismo tiempo, pidiéndoles que instituyesen una orden para libertar a los cristianos que habían caído en poder de los musulmanes. En efecto, la esclavitud, que fue, podemos decir, universal en los pueblos paganos, algo muy, muy normal en estas religiones inventadas, el ser humano era vendido, comprado como un objeto. Por ejemplo, cuando una ciudad, un pueblo caía, conquistado por otro pueblo, bien, la gente quedaba como esclava. El dueño del esclavo tenía derecho de vida y muerte sobre su esclavo, su esclava. Sobre todo la mujer no tenía ningún derecho de decir nada ni hacer nada, estaba tratada como querían, pobre gente. Incluso no había matrimonio de esclavos, se juntaban con los animales para reproducirse y los hijos eran esclavos del dueño. Sí. Una vez un esclavo, no sé, rompió una cosita y su dueño lo echó a estos peces que comen la gente. Sí, que eran los gladiadores. Pobre gente, los obligaban a matarse unos a otros. Cuando un pueblo estaba vencido, había negociantes que seguían los ejércitos para comprar los esclavos, llevarlos a las ciudades y llevarlos al mercado para subasta. Uno iba al mercado para comprarse esclavos, esclavas, hombres, niños, mujeres, lo que quería. Sí, es una realidad. Es el cristianismo que paró esto. Es el cristianismo que puso fin a la esclavitud. Queramos o no queramos, es un hecho histórico. Claro, San Pedro y San Pablo no podían de un golpe desorganizar todo un sistema, pero cuando los bautizaban, San Pablo dice, no olvide, aunque usted sea el jefe, el dueño, tienes un amo arriba también. Respétalo, no hay esclavo, no hay libre, no hay esclavo, no hay griego, no hay judío, son todos hermanos. Claro, es bueno saber esto, o esto lo que llamamos hoy con mucho orgullo derechos humanos, bonito, pero ¿a quién lo debemos? ¿A quién lo debemos? ¿Al cristianismo? Esto es un hecho histórico. Por desgracia, con las divisiones entre cristianos, especialmente en Oriente, Egipto, Siria, Mesopotamia, etc., nació una religión muy humana que tomó unos elementos al cristianismo, judaísmo, paganismo, llamado Islam. Y empezaron, para ellos, matar gente no es pecado. Y de ahí otra vez empezó la esclavitud. Los corsarios musulmanes eran el terror de los cristianos. Atacaban de día y de noche las costas de toda Europa cristiana para capturar gente y llevarlos a los mercados y venderlos. Es un hecho. Entre 1500 y 1800 se llevó, según cálculos históricos, más de 1 millón de cristianos vendidos así como esclavos. Estos corsarios musulmanes se vestían a la cristiana y se acercaban en sus barcos a los barcos cristianos o con bandera cristiana, con mentiras, ¿no? Y cuando estaban muy cerca ya no podían escapar y los atacaban. Y cuando lograban vencerlos, escogían 1 o 2 personas en el barco, lo pegaban a muerte para quitar toda resistencia a los demás. Y los llevaban. Ahora no llevaban directamente la gente al mercado. Tenían que llenar su barco, como el pescador cuando pesca los peces no va directamente, va a seguir pescando, ¿no? Y cuando los llevaban, unos morían, lo echaban al mar, ahí como sepultura. Y cuando llegaban había disparos de cañones de la Victoria, ¿no? Unos días un poco los dejaban descansar, después lo llevaban al mercado, los vendían
los vendían como animales. Y eran de centenares de cristianos así. Estaban muchos de ellos en peligro para escapar a esta esclavitud, a esta vida realmente de un día por otro. Uno está en otro mundo, ¿no? Y bien, para escapar a esta situación lamentable se hacían musulmanes. Por eso la Virgen apareció a estos tres hombres valientes y les pidió de fundar una congregación de la Merced, con Merced Caridad, para rescate de los esclavos cristianos. Al día siguiente de la aparición a estos cristianos, 10 de agosto de 1218, el rey promulgó un decreto estableciendo la orden religiosa y militar de los caballeros de Nuestra Señora de la Merced, difundida luego por toda la cristianidad. Son realmente decenas de centenares de cristianos que habían rescatado. También otra congregación, los trinitarios de la Santa Trinidad. A veces llevaban dinero para rescatar, comprar. Y bien, los musulmanes aumentaban el precio. Uno, digamos, que costaba, póngale $300, pues lo venía a 1.500, 2.000, ya no podían comprar. Y un día uno de esos santos sacerdotes tuvo piedad de un pobre cristiano que no podía rescatar. Le dijo, mire, por favor, déjanlo libre, y yo soy esclavo en su lugar, hasta que venga a rescatarme a mí después. Sí. ¿Qué dice la oración de la misa de Nuestra Señora de la Merced? Dice algo muy hermoso que se aplica a nuestras almas, en lo espiritual también. Oh Dios, que por medio de la gloriosa Madre de tu Hijo te dignase dotar a tu Iglesia con una nueva familia que librase a los fieles cristianos del poder de los saracenos, de los árabes, de los musulmanes, entonces esta congregación fue fundada para rescatar a los cristianos esclavos. Nos veamos libres de todos los pecados y del cautiverio del demonio, por los méritos e intercesión de aquella a quien devotamente veneramos como fundadora de tan grande orden. Entonces, usted estableció esta congregación para rescate de los esclavos cristianos, y bien, ayúdanos que nos veamos nosotros libres de todos los pecados y del cautiverio del demonio por los méritos de Nuestra Señora de la Merced. Queridos hermanos, hoy, ¿cuántos cristianos están en pecado? ¿Cuántos cristianos están en pecado mortal? ¿Y qué hacemos? Nada. Casi nada. Yo hago una pregunta. ¿Cuántas veces uno reza, hace penitencia por los pecadores? ¿Cuántas veces nos preocupamos cuando uno escucha que una persona está en unión libre? ¿Qué hacemos? Nada, casi nada. Cuando está divorciada, vuelta, supuestamente a casar, más bien en adulterio. ¿No? Cuando escuchamos que hay obispos que dicen, me alegro que los de Sodoma y Gomorra tienen derechos civiles porque están casados por el civil, me alegro de esto. Y bien, este obispo es un necio, no tiene fe cristiana, no cree en la eternidad del infierno ni el pecado mortal, porque esta gente está en pecado mortal. Que me alegro que tenga un derecho social, humano, material, y su alma está en el borde del infierno. Esperemos que se convierta antes de morir, pero es muy difícil. Mientras más uno peca, más uno se hace necio, se hace ciego. Si uno pinta las ventanas de la casa con pintura negra, a mediodía habrá algo de luz, pero si la pinta 50, 100 veces, nada penetra. Entonces, más uno peca, más uno está en las tinieblas. Entonces, pidamos a Nuestra Señora que nos ayude a libertarnos, no solamente nosotros mismos, también ayudar a nuestros hermanos a libertarse del cautiverio del pecado y del demonio. No hay cautiverio más nefasto que el del demonio. Y si Dios dejara al demonio estrangular, matar al que está en pecado mortal, bien lo mataría directamente para llevarlo al infierno. Dios en su misericordia no lo deja esperando nuestra conversión. Por eso los santos hacían tanto y tanto esfuerzo de oración, de penitencia, de ayuno, de misas, de caridades, de difusión, propaganda de la fe, de libros, folletos, catecismos, todo eso, para ayudar a la gente a recapacitar.
Es algo serio, es algo serio. Hoy, por desgracia, nos hemos protestantizado en cierto modo. O quizás ya no tenemos fe. Ya no tenemos fe. Si no tenemos fe, pues todo vale, pero no es verdad. Que uno crea o no crea, nada cambia. Las cosas son lo que son. La realidad de las cosas no depende de nuestra opinión. Entonces, que Nuestra Señora de la Merced, rescate de los cautivos, nos ayude a rescatar o colaborar al rescate de los pobres pecadores.